que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que la paz del Señor sea con ustedes, mis hermanos, con esta mañana. Hoy, hace un momento que entonamos los himnos, me acabo de dar cuenta de que mi voz todavía no me deja la tos. Entonces, ahí disculpen si se atraviesa un gallito por ahí a medio del sermón, pero yo creí que ya habíamos pasado, pero no, todavía estamos un poco. El tema de esta mañana, mis hermanos, que nos concierne, es la correconciliación, reconciliados. Ya, gracias a Dios, que como que estamos sincronizados. Yo y el hermano David esta mañana viendo la clase, ¿verdad? Que estaba hablando de las comadres y que se pelean y la gente que se pelea, ¿verdad? Y pues que no están reconciliados. Pero la reconciliación de la que quiero hablar yo esta mañana es de reconciliados nosotros con el Señor. Al nosotros empezar a orar, hermanos, no sé, pues para todo como cristiano debe ser buenas noticias que empezamos a orar esta mañana y empezamos los himnos, y quiero decirles que el Espíritu Santo ya está aquí, hermano. Ya está aquí con nosotros, así que necesitamos usar ese Espíritu Santo para reconciliarnos con el Señor, ¿verdad? Desgraciadamente, y yo espero en el Señor que muchos de ustedes no se hayan traído el chamuquito ahí sentárselo en el regazo en un lado, ¿verdad? Porque si no, no sirve de nada, mis hermanos. Y a lo mejor se van a preguntar por qué traigo esta coca aquí. ¿Ya se preguntaron? Oh, es que esta coca, hermano, me he fijado yo que cuando predico, muchos se duermen. Pero dicen que con el azúcar se despiertan. Entonces la voy a tener aquí, y al que vea cabeceando le voy a dar un traguito para que se pongan al hacha. Así es, mis hermanos. Pues fíjense que la reconciliación quiere decir, mis hermanos, que el significado de la palabra reconciliados es restablecer la concordia entre los que estaban desunidos, confesarse de algunas culpas ligeras u olvidadas en otras confesiones recientes. Nosotros, mis hermanos, antes de reconciliarnos con el Señor, necesitamos reconciliarnos nosotros mismos, aquí con nosotros. No podemos venir aquí a la iglesia, mis hermanos, y esperar que el Señor nos perdone por todas las cosas que hacemos, y no podemos recibir el beneficio, lo que nos trae el tener el Espíritu Santo en nosotros. No se puede, hermanos. Por eso traje esta coquita. No era para darles, no se crean. Si no, le hubiera echado hielo. Hermano, cuando nosotros venimos aquí, debemos de traer un corazón limpio, mis hermanos. Porque venimos a adorar al Santísimo.
El Señor es santo y para que nosotros lo podamos alabar, nuestra alma y nuestro espíritu debe venir santificado para adorar al Señor. Entonces, mis hermanos, si algunos de nosotros tenemos un poquito de rencor, ¿verdad? Con alguien de aquí o con una persona, con un vecino, o si traemos incluso rencor, podemos traer también un poquito más enojo, hermanos. Venimos enojados, que porque no tenías ganas de levantarte en la mañana, que a lo mejor no jaló bien el aire en la noche y te desvelaste, o que nomás no te podías acomodar y no dormiste bien y vienes enojado. Después, mis hermanos, podemos traer también odio y podemos traer rencillas, mis hermanos. Y aquí está el vaso. Y acá sí, debería haber traído un vaso más chiquito, pero espero que sirva para el ejemplo. Entonces, mis hermanos, ¿dónde cabe Dios en nuestro corazón si tenemos todas estas cochinadas? ¿Dónde lo estamos dejando a Él? Si Él es el principal persona, el ser al que venimos a adorar esta mañana, y traemos estas cosas en nuestro corazón, Él no cabe ahí, mis hermanos. Hemos sido reconciliados ya con Dios nosotros por medio del Señor, y muchos no nos hemos puesto a pensar en que Jesús es Dios, y qué le hizo, hermanos, qué le hizo a Él dejar su trono para poder venir, para poder por medio de Él, por su santa sangre, tener salvación. Ojalá que muchos ya hayamos recapacitado y podamos comprender eso, y muchas veces, hermanos, lo hemos sabido, pero no reflexionamos en eso hasta que no oímos otro versículo, o estamos en una necesidad y oímos una predicación y te llegas y te pones a pensar. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a fallar, pero el Señor no nos va a fallar nunca, mis hermanos. Él es fiel y Él es inmutable, como dice la palabra. Él no va a cambiar. Nosotros sí lo vamos a ofender con nuestros actos a diario, pero Él no nos va a ofender y Él no nos va a fallar. Él siempre va a estar ahí para cuando lo necesitamos. En Romanos 5:10 dice la palabra que porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No sé si ustedes, tengan, me imagino que la mayoría de ustedes tuvieron hermanos, ¿verdad? Y carnales, no Cristo. Entonces, cuando uno estaba chiquito, mis hermanos, se peleaba uno, como que es por naturaleza, como los gatitos y los perritos. Así es el ser humano también, o sea, el pelearse uno. Y después se reconciliaba uno, y era bonito porque a veces hasta si uno traía una paleta y no traía para el otro, decían, pues chúpale, no hay problema. O sea, de lo contento que andaba uno, hermano. Eso era reconciliarse. Pues ahora imagínense el gozo que siente el Señor, mis hermanos, cuando le pedimos perdón y nos queremos reconciliar con Él. Imagínense esa satisfacción que el Señor siente. Nosotros nos vamos a ofender y vamos a estar enojados con unos con otros por cualquier otra cosa, pero como les digo, mis hermanos, pues ahorita no hay donde vaciar el vaso, no modo que le hago bueno para atrás, pero tenemos que vaciar eso que traemos en el corazón, mis hermanos, para poder reconciliarnos con el Señor. Amén. Pero si no nos reconciliamos entre nosotros mismos, no nos vamos a reconciliar con el Señor. No tiene cabida, no tenemos cabida para el Señor. Nuestro corazón ya está lleno de cosas. Y como decía el hermano, ¿verdad? De la comadre que se iba a morir, decía, oye, ¿qué tal si no se muere la comadre? Y le pido disculpas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es muy buen ejemplo. No tenemos que esperar, hermanos, hasta que ya esté uno a punto de petatearse, como dicen, para decir, Diosito, perdóname, y querer hablar con las personas para perdonarles. Los niños, mis hermanos, cuando están chiquitos, ellos no se pelean por un juguete o algo, pero ¿cómo luego vuelven a jugar con el mismo juguete? Eso es porque no hay rencor en ellos, hermanos. No hay maldad. Lo que nosotros de adultos tenemos, que según somos adultos y ya sabemos, nosotros sí lo guardamos. Y ellos que no saben nada, no traen nada, o sea, ellos no están capacitados todavía para tener esos malos pensamientos en sus corazones. Pero ¿cómo es el ser humano? Los vamos a enseñar, mis hermanos, a que mi hijo no se deje de nadie. Si alguien le pega, suéneselo. Si le agarra del chonco, usted también. Nosotros se lo vamos a enseñar, mis hermanos. Desgraciadamente nos vamos a encargar nosotros, como ser humanos, de enseñarle eso a las criaturas. Ya después van a perder la inocencia a ellos, porque de tanto y tanto, pues, vuelve uno o sea, los corrompe uno a ellos, y si eso que son seres queridos. Porque no conocen ellos lo que es el rencor, ni el odio, ni nada, mis hermanos. Y pues por eso nunca, un bebé pues nunca lo ves.
preocupado, como uno pensativo, porque uno a veces anda pensativo, pero no sabrá por el estrés, será por el coraje que te hicieron pasar, será por la amargura que traes, y eso todo es malo, mis hermanos. Dicen que del estrés vienen muchos cánceres, del colon y de varias cosas. Pues uno mismo se enferma, mis hermanos, porque uno mismo anda cargando el vaso lleno de esas cochinadas que no necesitamos traer. Primero tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, mis hermanos, y eso lo vamos a ver ahorita en la palabra de Dios. Porque si no somos capaces, hermanos, de estar reconciliados con nosotros mismos, entre nosotros, ¿cómo vamos a estar reconciliados con Dios, que no le hemos visto? ¿Cómo vas a perdonar a alguien si no lo conoces? Qué bonito es querer conocer de Dios, mis hermanos. ¿Se imaginen si todos los que estamos aquí quisiéramos conocer de Dios, así como nos interesamos cuando andábamos noviando? ¿Quién se acuerda de aquí cuando andaban noviando? Ya nadie, hace mucho, hermanos, entonces, porque ya no se acuerdan. Sí, hermano, como cuando andaba queriendo andar de novio, no, oye, pues por dónde vive fulana de tal, y ¿verdad? Y ¿qué le conoces? O cómo, ¿cómo me le acerco? Con serenata, con flores, chocolates, o cómo le haces. Entonces se interesa uno por conocer de esa persona y luego conocerla, hermanos. ¿Se imaginan que así fuera la humanidad y dijera, cómo es el Señor, cómo es Cristo, quiero conocerle? Con la mitad de interés que mostráramos ahorita por el Señor, la mitad de interés que mostramos por conocer a nuestro cónyuge, no, hombre, mis hermanos, no cupiéramos aquí, ya hubiéramos rentado el Astrodome, yo creo. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que para poder ver a Dios, nosotros, mis hermanos, necesitamos santidad para poder reconciliarnos con Él. Necesitamos tener esa santidad en el corazón, porque dice la palabra del Señor allá en Hebreos 12, 14 y 15, hablando sobre esto mismo. Nos dice en Hebreos 12, 14 y 15, dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que si tú traes el corazón como este vasito, hermano, y te llegas a ir ahorita, no te esperes si te vas derecho allá a platicar con el rico, ¿verdad? En lugar de con Lázaro. No piensen, hermanos, no tomemos ya estas cosas como cosas de juego, mis hermanos. Tenemos que ser serios, tenemos que reconciliarnos, y para reconciliarnos con Dios, primeramente tenemos que tener santidad, tenemos que tener el corazón limpio y puro, y no nomás con las personas que están aquí, como les digo, primeramente con el Señor. Pero dice que lo estábamos leyendo aquí, pues que dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Eso es lo más claro. Tal vez mucha gente te diga, no, pues como se usan otras veces, que con un servicio o con unas 2 o 3 misas te sacamos de ahí, de donde estés. Pero no, mis hermanos, la Biblia es clara, nos lo está diciendo. Santifiquemos nuestros corazones hoy. Hoy es el día, porque mañana a lo mejor ya no vamos a estar. No sabemos cuántos podemos salir de aquí ahorita y no llegamos ni a la casa. Entonces, ¿por qué esperar, mis hermanos? ¿A qué? O sea, dice uno, no, después. Bueno, ¿después qué? O sea, ¿a qué vas a esperar? ¿A que te llegue una enfermedad? ¿A que estés en el hospital y digas, Señor, sáname, sálvame y te prometo que no fallo a la iglesia? Entonces sí, ¿verdad? Entonces sí, Dios uno, o sea, pero ¿para qué nos esperamos, mis hermanos? ¿Para qué llegar a ese punto de que tenemos que doblar nuestras rodillas a fuerza? Hay un himno que mandé, mis hermanos, que espero y que el hermano David nos haga el favor de enseñárnoslo, muy bonito, no lo hemos cantado aquí. Y es un himno que las estrofas dicen, las primeras, déjeme decirles lo que dice ese himno, y es muy verdadero, y es un himno muy bonito. Ya el hermano Gregorio también lo oyó, y sí le parece. Y el himno dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. No sé si lo hayan escuchado. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Está bien bonito ese himno. Van a ver qué bonito se va a ir cuando lo canten. Pero siempre y cuando le hagamos caso al hermano David, ¿verdad? Y no nos arranquemos cada quien por su lado, como orquesta de pueblo, ¿verdad? Entonces, allá en Primera de Juan, mis hermanos, nos dice la palabra, dice que ¿se puede amar a Dios y aborrecer a alguien? Pues claro que no, mis hermanos. No podemos amar a Dios, decir que yo amo al Señor
Y si le traemos un rencor a alguien, odio, algo que nos choque de esa persona y que no nos caiga, no se puede, mis hermanos. Entonces dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, del 8 al 21, hablando sobre si podemos amar a Dios. Empieza en el 18 diciendo que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y estas son palabras de la Biblia, para que no digan que el hermano se las inventó. Por eso le estoy dando versículo y capítulo. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios, mis hermanos, si no nos amamos entre nosotros mismos? Si andamos, como dicen, como el perro y el gato con la humanidad, no precisamente aquí en la iglesia, sino como seres humanos, ¿verdad? Y yo me he fijado, como aquí en Estados Unidos, yo nomás con una vecina que me topé afuera he hablado, pero los vecinos no los conozco. No sé si porque aquí los americanos no tengan tanto la costumbre de sacar el trapo, como decimos, y por eso no somos tan unidos, porque allá en México vas en el pueblo y con el que te pares, con el que te topes, pues desgraciadamente es lo que es el pan de cada día, el comer prójimo, como dicen, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí casi no se usa eso, y por eso, será por eso, mis hermanos, es eso malo que por eso no nos llevamos bien no conocemos a nuestros vecinos. Puede vivir años ahí y no sabes, ¿no? Es más, se puede morir un vecino y ni cuenta se da uno, hermano, ni sabía uno que se murió ni nada, porque hasta esos son discretos aquí, para morirse uno, llega la ambulancia y luego media hora se los llevan y ya no sabe uno. Entonces, mis hermanos, no los conocemos, no nos damos ese tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios que cómo podemos amar a Dios si no amamos al prójimo, al vecino, al hermano, a todas las personas que nos rodean, mis hermanos. El amor a Dios, hermanos, es temerle, es respetarle y es querer saber más de Él. Buscarle siempre, mis hermanos. Como les decía, acuérdense, o sea, que cuando andaba uno de novio queríamos saber todo de la novia. Y yo me imagino que cuando las hermanas, los jóvenes andaban noviando, pues también querían saber si era buen hombre, trabajador o qué, ¿verdad? Querían saber de todo sobre la persona en interés. Dice, el amor a Dios es también hacer su voluntad, hermanos. Adorarle y encomendarse a Él en todo momento. Eso es tener amor a Dios, porque si tienes amor a Dios, crees en Él. Y si crees en Él, te vas a encomendar en cualquier cosa que tú vayas a hacer. Te encomiendas al Señor. Saber, mis hermanos, quién es en toda su magnificencia. Eso es el amor a Dios, conocerlo tanto, mis hermanos, que sabes la magnitud de su poder, que sabes lo que Él puede hacer por ti. Que el Señor, comprender y entender, mis hermanos, que Él ha resucitado, incluso ha resucitado hasta muerto. Que Él creó todo, creó la ley de la gravedad. ¿Y qué hizo? Caminó en agua, mis hermanos. Y es una ley que no se podía quebrantar. Y Él la hizo, la ley, y la quebró. ¿Qué hizo? Caminó en agua. Imagínense cuándo de nosotros uno va a poder caminar en agua. Eso es conocer al Señor, estar pendiente y conocer la magnificencia, todo lo que es Él, hermanos. Que Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Uno puede decir, no voy a ir a la iglesia porque, pues es que me desvelé anoche. Pero tú crees que el Señor se la va a creer. Se lo puedes decir a cualquier hermano que dice, oye hermano, ¿por qué no había venido? Estaba malito. No, mi hermano, es que trae unas molestias. Hermano, el Señor sabe si traías esas molestias o no. Ya estás pecando otra vez en decir la mentira, mejor no digas nada, mejor di no tenía ganas, ya te evitas un pecado menos en la lista. Mejor es decir eso, mis hermanos, porque acuérdense que los pecados se van acumulando, se van a ir acumulando, mis hermanos. Y después va a estar, como les digo, como el vasito este. Por cierto, el que quiera el vaso le echa hielo cuando salgamos y se le doy las sodas, no le iba a tirar. Entonces, mis hermanos,
Hay que reconocerlo como nuestro Creador también. Él fue, nos hizo. Desde antes de la fundación del mundo ya lo teníamos, ya éramos, hermanos. Pero no hemos entendido, mucha gente, que ahorita ya estamos viviendo el tiempo eterno también. Nuestra vida ya empezó en la eternidad. Ya estábamos creados, mis hermanos. Ahorita estamos, es como un trabajo ahorita. Ahorita estamos como en un trabajo. Que te levantas, te cambias y vas a trabajar y después llegas a tu casa. Y con el tiempo que pasa, te jubilas, te retiras, pero sigues viviendo, no te has muerto. Bueno, la eternidad es lo mismo, mis hermanos. Vamos a morir aquí, pero allá ya no. Entonces, si no estamos reconciliados con Dios, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Nadie quiere decir, ¿verdad?, que con el chamuco. No, si le sacan, si hasta para decir tenemos miedo. Pero es que es la realidad, mis hermanos. Es la realidad, pues ¿para qué engañarnos solos? Entonces necesitamos reconciliarnos hoy con Dios. Amén. Ese es el mensaje de esta mañana, mis hermanos. Que nos reconciliemos hoy con el Señor. Entender, mis hermanos, que Él es fiel. El amor a Dios es saber que Él es fiel y que no nos va a fallar. Que miren, mis hermanos, ya nos ha sacado de tantas. Tal vez uno no lo vea porque no la viste cerquitas, pero no sabe si el trailer que te pasó por atrás te iba a llevar de encuentro, o no sabe si un árbol que se cayó te iba a caer en la cabeza. No sabemos, hermanos. Hasta que volteas asustado y si he venido un poquito más despacio, me toca a mí. Por eso, ahí es donde debemos de reconocer el amor de Dios y su poder, y reconocer, mis hermanos, que Él es fiel con nosotros, que sus promesas son para siempre. Amén. Que las promesas del Señor son para siempre. Dice que Él nunca cambia, mas sin embargo nosotros sí. Nosotros sí vamos a mentir, sí vamos a sufrir. Él también va a sufrir porque le fallamos, pero Él no nos va a mentir. Él ya nos dijo una cosa, que Él va a venir, la próxima vez va a venir con lumbre, y ya nosotros sabemos las consecuencias, ya sabemos lo que cae. Si ahorita con esos calorcitos de 100 días, 115, ya andamos ¿verdad?, queriendo tirar la toalla, y que el aire no jala, y pues ya no sube más por lo caliente. Pues ahora imagínense para siempre, hermanos, y más calientito, se va a sentir más feo. Entonces, pues ¿para qué esperarnos, verdad? Si ya estamos, quién sabe si el Señor mandaría estos calores para darnos una probadita de lo que está por venir, mis hermanos. ¿Cómo conocerle, mis hermanos? ¿Cómo conocer a Dios para tener esa reconciliación con Él? Pues lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, viniendo a sus sagradas escrituras. Aquí lo podemos ver. Y saber más de Él, investigar más de Él, como les decía, ¿verdad?, que nos interesamos por alguien, por una persona, queremos saber más de esa persona. Así, mis hermanos, que si amamos a Dios, nunca será suficiente lo que sepamos de Él. Puedes estudiar toda la Biblia todos los días y vas a aprender algo de Dios cada día, pero nunca, hermanos, nunca nos va a alcanzar la vida del ser humano para alcanzar a entender a Dios en toda su magnificencia. Nunca. Y ahora, si imaginas, si la lees nomás y la abres los domingos, cuando viene uno aquí, o los miércoles, ¿verdad? Que quiero decirles, mis hermanos, no se ofendan, y yo soy uno de esos. Casi no la abrimos porque yo miro que el hermano David, los de izquierda, los de la derecha y los del medio, y todos nos quedamos nomás así, ¿verdad? Eso quiere decir, ese es un claro ejemplo, mis hermanos, que no estamos leyendo la Biblia. Y aunque tomemos las notas, no las estamos estudiando. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo nos vamos a saber que nos podemos reconciliar con Él si no leemos las Escrituras, mis hermanos? No nos va a alcanzar, mis hermanos, la vida para conocerle. Busquémoslo por medio de su palabra, como nos dice Juan 5:39. Si vamos allá a Juan 5:39, nos habla de esto. Juan 5:39, mis hermanos. Voy a batallar un poquito más porque no me chupo el dedo, pero dice que sí, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Este es un versículo que ya no deberíamos de saber todo de memoria, mas sin embargo, pues yo no me lo sé. No les voy a decir que yo soy muy pipirinais y que me lo grabé, no. Me sé unos cuantos, pero no me lo sé. Aún sin embargo, cuando lo estaba leyendo, preparando esta clase, me di cuenta de que lo he leído muchas veces, pero no me lo he memorizado, mis hermanos. No alcanza para tanto la memoria. Fuéramos como computadoras, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, escudriñamos las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, nos está diciendo el Señor. Ahí es donde está
lo bueno del pastel, como dicen. Ahí está el postre, ahí está todo lo que más nos guste y lo que queramos, ahí va a estar, mis hermanos. Para reconciliarnos con Dios, como les decía, tenemos que entender, hermanos, a qué vino, por qué Él dejó su trono. Y es que, mis hermanos, imaginan ahorita, si estuviéramos bajo la ley. Bueno, no hubiera muchos aquí, ¿verdad? Porque cuando uno pecaba, lo apedreaban y lo mataban y muchas, o sea, no hubiéramos muchos. Pero si hubiéramos, se imaginan, si estuviéramos bajo la ley, ya no hubiera animales para sacrificar, hermanos. ¿Qué comiéramos? Fuéramos vegetarianos todos. Porque llegabas a tener una chivita y guárdale porque la vamos a necesitar para el otro año, para la expiación de los pecados. No era suficiente, mis hermanos. Tenía que venir el santo para con su sangre podernos, por medio de esa sangre, reconciliarnos con Él. Amén. Para eso vino el Señor, entendámoslo. Él era Dios, Él es Dios. No era Dios, Él es Dios, pero Él ya estaba sentado bien, como quien dice, bien a gusto. Que estás en tu casa viendo la tele, hermano, en el aire con una sodita o algo, y lo que te habla un hermano, hey, ven a ayudarme a cambiar la llanta que se me ponchó. Es una incomodidad, ¿verdad? Tal vez vaya a decir, no, le amo al Señor a mi hermano, voy a ir a ayudarle. Pero siendo sincero, preferirías quedarte a ver la televisión. Entonces, si el Señor estaba en su reino, fíjense el amor, hermanos, el amor para venir a sufrir. Hay muchas personas que no lo vemos de ese punto. En Hebreos 10, mis hermanos, Hebreos 10, del 3 al 11, nos dice la palabra de cuál fue el propósito. Del propósito que nuestro Señor vino y se hizo ser humano. Jehová vino a ser Jesús. Y nos lo dice allá en Hebreos 10, del 3 al 11. Nos dice la palabra, dice Hebreos 10, del versículo 3 al 11, dice la palabra del Señor. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha en una vez y para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Él vino y cumplió, mis hermanos. Ya de nosotros depende si nos queremos reconciliar con Él y si queremos estar un día en gloria con Él. Como quien dice, le hizo su trabajo. Tú vas, haces tu trabajo y así, si hay gente que no te lo aprecia, pues eso ya es problema de ellos. Uno ya cumplió. El Señor ya vino, Él ya cumplió, Él nos lo prometió. Y por eso, mis hermanos, ya depende de nosotros si queremos aceptarle o si queremos vivir reconciliados con Él. Sabemos, mis hermanos, hemos entendido la magnitud del sacrificio que Dios hizo. Fíjense, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, como padres sufrimos siempre, ¿verdad? Cuando se van los hijos. Pero cuando están chiquitos, mis hermanos, que están llorando, que tienen fiebre y que no sabes qué les duele, uno como padre sufre. Tal vez las mamás sufren más, ¿verdad? Pero uno también sufre. Y nosotros como padres sufrimos al verlos que no podemos, ¿qué puedes hacer, mis hermanos? Que si es una infección y te dice el doctor, bueno, se le va a pasar, pero no deja de llorar. Y uno hasta a veces, bueno, en mi caso decía, bueno, pues ¿por qué no me enfermaré yo en lugar de ellos, verdad? Que están chiquitos. O sea, uno como padre es lo que piensa. Y si ustedes no pensaron eso, es que son los padres desalmados. ¿Por qué les voy a decir más que la verdad? Entonces, mis hermanos, fíjese lo que está pasando. Fíjese lo que les quiero decir una cosa, miren.
Cuando estuvimos ahora en Chicago, un predicador dijo, imagínense, mis hermanos, la impotencia de Kobe Bryant, ¿verdad? Cuando se cayó el helicóptero que iba dando vueltas y que iba con su hija. Imagínense la impotencia como padre que puede sentir uno como padre, que ves que tú te vas a morir, pero no nada más también tus hijos. Y dice uno, oh, pobrecito, ¿verdad? Y te contrista el corazón, te pones triste y te pones a pensar. Pero ahora imagínate lo que sintió Dios, mis hermanos, cuando estaba sacrificando a su hijo. Que él sí podía, si él quiso, él podía haberlo salvado. Él pudo haberlo salvado, mas sin embargo, mis hermanos, tuvo que voltearle la espalda. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues puro wiri wiri, vámonos, ¿verdad? Le adoramos de puros labios. Es una historia muy triste, mis hermanos, esa, pero es más triste lo que le pasó al Señor, ¿verdad? Y así que, hermanos, reconciliémonos con el Señor para que esa sangre no sea en vano, hermanos. Porque para eso fue, mis hermanos, tanto sacrificio, para eso fue. Para que nosotros podamos estar reconciliados con Él. En Hebreos 10, en el capítulo 12, un poco ahí más adelante, en Hebreos 10, 12, nos dice por qué vino Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 12 en adelante, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. En sus buenas obras. Hermanos, aquí nos lo está explicando muy claro esto, ¿verdad? Nos está diciendo, como les digo, porque más claro ni el agua, que Él vino, murió por nosotros para que ya no nosotros tengamos que batallar, mis hermanos. Para que no tengamos que sufrir tanto en esta vida. Vamos a sufrir en esta vida, pero pues si sufrimos en esta vida y estamos aquí y la estamos pasando un poquito mal, pues quiere decir que vamos bien. Como dice el dicho, ¿verdad? Están ladrando los perros, es señal de que voy pasando, que voy avanzando. Entonces, mis hermanos, si no nos está viendo del todo bien aquí, es porque el Señor ya está obrando y ya nos está pasando por ese fuego que necesitamos ser pasados para tener esa santidad que necesitamos para podernos reconciliar con Él. Es un proceso. Bueno, hermanos, qué bonito fue uno que se empieza ya.
después del himno, vamos a sentarnos. Si alguien necesita la oración, mucha gente va a necesitar un gospel o lo que quieran, pero más fácil no se la no te quieren reconciliar con la Señora de este himno. Gente de pie, vamos a orar por ti, para que el Señor obre en ti y para que el Espíritu Santo estemos encadenados al Señor, para que no nos suelte de su mano. Hay un salmo muy bonito que se por y lo hemos entonado aquí 3 o 4 veces, me ha tocado dirigirlo. Y dice este salmo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi petición en esta mañana, mis hermanos, para el Señor es que cree un corazón nuevo en todos nosotros, que sea recto y que renueve ese espíritu dentro de nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, puestos de pie. El hermano tiene un himno y vamos a entonarlo.